Muy buen día a todos, sean todos bienvenidos a su curso avanzado en geriatría de pequeños animales. Como siempre les decimos, es un gusto para nosotros acompañarlos en esta experiencia. Y sin más preámbulos, hoy continuamos con nuestro módulo 3, con la conferencia Trastornos Neurológicos y Conductuales a cargo del doctor Carlos Rosa. El doctor Carlos es licenciado en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Completó su residencia en neurología y neurocirugía en el Hospital Clínic Veterinario de la UAB, obteniendo el diploma europeo del European College of Veterinary Neurology, y fue responsable del servicio de neurología y neurocirugía del Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Valencia y actualmente lidera el servicio de neurología en Medvet, Palma de Mallorca, y realiza su doctorado en neuroimagen. Es miembro activo de las European Society of Veterinary Neurology y AVEPA, y ha sido ponente en congresos internacionales y cuenta con múltiples publicaciones en el campo. Doctor Carlos, un gusto siempre contar con usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Buen día, doctor. El auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Betcam por contar conmigo para formar parte de este módulo. Nada, yo siempre encantado de participar con los compañeros de Betcam, que la verdad es que perdón, pongo aquí seguir compartiendo. Aquí estamos. Los cursos y los posgrados que ofrecen, la verdad es que son muy completos, así que muy contento de poder participar en la parte de neurología. A mí me ha tocado una parte que es la disfunción cognitiva o el síndrome de disfunción cognitiva. La verdad es que esto es una cosa que cada vez vemos más, porque cada vez la población es más mayor y cada vez la gente está dispuesta a hacer más cosas, cuida más y igual que personas, ¿no? Que la esperanza de vida aumenta muchísimo más, con lo cual solemos ver mucho más estos pacientes de los que veíamos quizás hace unos cuantos años, ¿no? Entonces yo he intentado durante esta presentación abordar un poco lo que es el síndrome de disfunción cognitiva, cosas que pueden parecer a síndrome de disfunción cognitiva y un poco cómo abordamos estos pacientes desde el punto de vista clínico. Yo, si os parece bien, dejaremos las preguntas para el final de la presentación y si queréis que volvamos atrás en alguna de las presentaciones o en algunas de las diapos o alguno de los esquemas, pues sin problema volvemos para atrás y lo miramos, ¿vale? Entonces, empezamos hablando un poquito de la que es la cognición. La cognición es la capacidad que tenemos nosotros o los seres vivos, digamos, de procesar la información, de integrar esta información, y con esta información ser capaces de generar una respuesta adecuada y razonable a este estímulo o sí, este estímulo externo que hemos tenido, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome de disfunción cognitiva, ¿qué quiere decir? Pues es un proceso en general neurodegenerativo, que poquito a poco ese tejido cerebral se va muriendo, se va dañando, se va atrofiando. Es crónico y es progresivo, es decir, que muy, muy poquito a poco vamos viendo cosas. Y muy importante, es simétrico. Nosotros solemos tener sintomatología neurológica simétrica, nunca asimétrica en estos casos de disfunción cognitiva. ¿Qué causa? Pues una pérdida de una o en general más, siempre son normalmente más, de funciones cognitivas que acaban desarrollando en una demencia de nuestro paciente con una disminución de estímulos a estímulos externos, con una pérdida de hábitos aprendidos y una alteración de la consciencia y una disminución de la respuesta a esta interacción social y a interacción con propietarios o interacción con otros compañeros, ¿no? La definición del libro, digamos, las palabras básicas son degenerativo, animales seniors, porque se asocia con la edad y se produce una degeneración gradual y progresiva de la capacidad cognitiva, ¿no? En los estudios en los cuales se habla de cómo de frecuente es el síndrome de disfunción cognitiva, pues si os fijáis, es una patología asociada a la edad, o sea que los pacientes que tenemos alrededor de 12 años tienen un 23% esta prevalencia de enfermedad. Probablemente está infradiagnosticado porque no todo el mundo es capaz o no todo el mundo acude a buscar ayuda a compañeros de etología o a compañeros del servicio de neurología en estos pacientes de edad avanzada. Pero bueno, se dice que con 14 años aproximadamente la prevalencia es de un 41%, mientras que en los gatos
Pues fijaos, con 11 años, 14 años, un 28%. Cuando llegamos al mayor de 15 años, pues es un 50%. Y lo que hablamos es que se encuentra infradiagnosticada, que solo tenemos que aproximadamente a lo mejor un 2% de esos pacientes llegan a acudir a buscar ayuda a los compañeros veterinarios, ¿no? Entonces, bueno, quizás es una cosa que cada vez está más reconocida, que poco a poco estamos viendo más consultas en la clínica, pero durante mucho tiempo no se acudía al veterinario para una consulta de disfunción cognitiva. Entonces, ¿cuánto viven más o menos los animales? Lo que hablamos es que cada vez viven más. De hecho, al principio, estos son los últimos estudios que hay respecto a lo que viven los animales. Para mí me parece poco, pero sabemos que los perros de raza pequeña viven mucho más que los perros de raza grande o gigante, que la media de supervivencia de los perros de raza pequeña es aproximadamente 11 años y medio, más o menos un 85, la media, mientras que los perros gigantes son 7,5, más o menos 2 casi, y los gatos casi 12, más o menos 2, ¿no? Para mí, quizás creo que es un poquito más, pero y esto quizás es un estudio antiguo porque es de hace 15 años, pero bueno, que simplemente sepamos que igual que las personas, la esperanza de vida está aumentando y son patologías que cada vez vamos a ver más, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy importante esta enfermedad? Porque es una enfermedad que aumenta con la edad y lo que hemos hablado, cada vez tenemos animales más mayores. Afecta al bienestar del animal y al vínculo con el tutor. Y lo más importante, quizás, o también muy importante, es un modelo de la enfermedad del Alzheimer. Porque el síndrome de disfunción cognitiva, histológicamente, tiene características muy similares a la enfermedad del Alzheimer neurodegenerativa de las personas, que es una enfermedad súper triste. Yo la he vivido en primera persona y la verdad es una enfermedad muy, muy, muy triste. Y quizás en el futuro, yo no estoy diciendo de utilizar a los animales como modelo, pero que sí, quizás bueno, son enfermedades hermanas que quizás se puede colaborar entre especies para que al final pues consigamos pues encontrar tratamientos y ralentizar la progresión de la enfermedad. ¿Cuáles son las causas, ¿no?, de estas disfunciones cognitivas? Pues se ha mirado un poquito si influye la edad, influye la raza, influye el sexo y el estado reproductivo, si influyen los factores ambientales, si lo que comemos, la contaminación o el estrés. Y en general, se ha visto que tanto personas como animales, la probabilidad de desarrollar un síndrome de disfunción cognitiva es mucho mayor con edad, que esto ya lo hemos hablado. La raza no influye en la aparición del síndrome de disfunción cognitiva y tampoco el estado reproductivo ni el género que tengamos, si son machos o hembras. Sí influyen muchísimo los factores ambientales. La dieta, hay cierta controversia porque sí que es verdad que en personas se han visto que las personas que comen mucho ultraprocesado o no comen verde, luego os enseño una lista de fármacos de alimentos, pueden tener más predisposición a tener síndrome de disfunción cognitiva o enfermedad del Alzheimer. La contaminación se ha visto que sí, y sobre todo el estrés. El estrés es uno de los factores más importantes, ¿no? Entonces, la edad es de lo que más se asocia con el deterioro cognitivo. Lo que hablábamos, aproximadamente un 3% entre 8 y 10 años, un 5% entre 10 y 12 años, un 23% entre 12 y 14 y un 41% los animales que tienen más de 14 años. Y los factores ambientales, la dieta, ya os digo, quizás entre comillas, pero sí que está ya las está empezando a estudiar mucho lo que se llama el gut-brain axis, ¿no? El eje cerebro-intestino, que existen muchísimas enfermedades asociadas a lo que comemos y al nivel de microbiota que tenemos a nivel del sistema gastrointestinal, con lo cual actualmente la dieta es de lo que más influye en la aparición de enfermedades neurodegenerativas y la aparición de enfermedades neurológicas, ¿no? De hecho, en perros están empezando a estudiar la aparición de meningoencefalitis de origen desconocido relacionado con la microbiota gastrointestinal, o incluso en personas están asociando también epilépticos refractarios con respecto a las microbiotas que tenemos a nivel del intestino. Con lo cual, esto es muy, muy importante
cuidarnos todos para cuidar nuestro cerebro por el gut-brain axis, ¿no? La contaminación ambiental. La contaminación ambiental, o sea, se ha visto que quizás los animales y las personas que vivimos en ámbitos urbanos en los cuales no existe tanta naturaleza, digamos, ¿no? Y estamos expuestos pues pues a los humos de los coches, a los humos de las fábricas, a las radiaciones, quizás tenemos mucho más presencia de disfunción cognitiva que en aquellos que viven pues en campos o en sitios rurales, ¿no? Y luego, muy importante, el estrés. El estrés se está asociando mucho a la aparición también de problemas neurodegenerativos. De hecho, existen estudios en los cuales se hace microscopía electrónica de cerebros de ratones y se cogen ratones que son libres o ratones que han estado encarcelados, bueno, encarcelados, enjaulados o han estado sometidos a situaciones de estrés y se ve que la capacidad de neurogénesis es mucho menor en los animales que padecen estrés. Con lo cual, muy importante intentar reducir los niveles de estrés de estos animales y lo mismo para nosotros, para cuidar nuestro cerebro, ¿no? Se ha visto que el ejercicio es como que lo que más nos ayuda a mantener nuestro cerebro sano y es lo que más estimula quizás esta neurogénesis, ¿no? Sabéis que el tejido nervioso no es que tenga una gran capacidad de formación de nuevas neuronas o de un nuevo tejido neuronal, pero existen determinadas áreas en el cerebro que suelen ser las áreas subventriculares y sobre todo las áreas del hipocampo, la amígdala también, tienen cierto grado de neurogénesis. De hecho, también incluso se asocia con la aparición de determinados tumores en estas zonas, como los gliomas. Pero la neurogénesis se puede ver afectada en función de, pues, lo que vemos aquí, ¿no? De si se disminuirá en función del estrés, de la administración de córticos, de la edad, y se ve muy protegida en aquellos animales en los que, pues, como veis, hacemos ejercicio o tenemos enriquecimiento ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? En el síndrome de disfunción cognitiva y lo mismo la enfermedad del Alzheimer? Es una enfermedad en las cuales al final nuestro tejido cerebral se va a dañar, se va a quedar chiquitito, se va a quedar atrófico y tengo cambios simétricos bilaterales en mi cerebro, ¿no? Y lo que se produce es que se me produce una acumulación de una proteína que se considera tóxica, que es una proteína que se llama la proteína beta mieloide, la beta 42 y esta proteína lo que hace es que se deposita en lo que sería el tejido encefálico, en las neuronas, en el tejido intersticial, en los vasos sanguíneos y provoca menos irrigación sanguínea hacia el cerebro. Y lo que hace al final es que ese tejido nervioso funcione menos correcto de lo que debería, ¿no? Y la transmisión sináptica y la funcionalidad normal no funcione de una manera correctamente porque tenga estas placas beta mieloides localizadas en diferentes puntos del tejido encefálico y vascular que hacen que la función de este cerebro sea mucho, mucho peor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos secundariamente? Pues se producen daños oxidativos, se producen daños mitocondriales, se producen alteraciones en el ciclo de la glucosa, se producen alteraciones en la liberación de neurotransmisores, con lo cual se producen determinadas apoptosis y muertes celulares. Y lo que veis aquí es que se producen muertes neuronales como consecuencia de la disminución o una de la alteración o disrupción de la liberación de los neurotransmisores, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Pues como no funcionan correctamente estas, digamos, terminaciones nerviosas o neuronas o el ambiente electrolítico que se genera, que hace que el impulso nervioso y el potencial de acción se libere para que pueda liberarse neurotransmisor y tener digamos, una despolarización y una actividad neuronal normal, pues como no es correcto, lo que hace es que lo que hace es que se me afectan la liberación de determinados neurotransmisores, ¿no? Y uno de ellos es la acetilcolinesterasa, que sabéis que es muy importante, perdón, la acetilcolina, que es muy importante en lo que sería la memoria, en la función cognitiva, sobre todo en los núcleos basales y en el hipocampo. Después tenemos a nivel de la sustancia nigra, que recordad que la sustancia nigra se encuentra a nivel del mesencéfalo, se encuentra así muy cerca de lo que es el crus cerebri, de lo que es la región de los oculomotores. Entonces, está muy involucrada en la liberación de dopamina. La dopamina es muy, muy importante en la función motora, también involucra en la memoria.
la liberación de la norepinefrina en el puente, que está relacionada con la atención y la capacidad de caminar, y la serotonina en el sueño, que está muy involucrada en el sueño y está a nivel del tronco, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es que tenemos una desregulación de la liberación de neurotransmisores que lo que hace es que hace que el cerebro no funcione de manera correctamente y vea alteraciones cognitivas de manera secundaria a todo esto, ¿no? Y ya os digo, son daños difusos cerebrales, no son nada focalizados y no son asimétricos. ¿Qué es lo que pasa? Vemos un tejido y atrofia cerebral, que en general, ahora lo veremos cómo se ve en imagen, pero vemos una dilatación de lo que serían los surcos cerebrales, vemos normalmente los ventrículos laterales o el sistema ventricular que se hace más grande, con lo cual tienes normalmente los laterales una forma quizás más redondeada. Vemos muertes o áreas de gliosis, ¿no? Lo que hablamos aquí, el cerebro se hace más pequeño y vemos los surcos cerebrales aumentados. Tengo cambios vasculares, disminución de de la función de los neurotransmisores, como hemos hablado, ¿no? Entonces, volviendo un poco a qué es lo típico, ¿no? Lo típico es que tiene más de 8 años, lo que pasa que a partir de aquí ya como empieza a escalar la prevalencia de la enfermedad y con lo que hablamos, recordar, con 14 años es un 41% a nivel de perros. Es muy progresiva esta enfermedad, desgraciadamente no la conseguiremos parar. Em, la utilización de, como hablaremos de los diferentes tratamientos que tenemos y de enriquecimiento mental y de fisioterapias, todo lo que tenemos, lo único que va a conseguir es ralentizar la progresión de la enfermedad, pero no la vamos a conseguir curar, tristemente. Existe controversia respecto si hembras castradas más común y de pequeño tamaño, pero como hemos dicho previamente, no existe ni raza ni estado reproductivo asociado a la aparición de más de esto. Y ¿existen algún estudio que habla la relación que puede existir entre la epilepsia y el síndrome de disfunción cognitiva? Quizás esto hay que cogerlo como con pinzas porque recordáis que lo que te hace convulsionar es lo que es el prosencéfalo. En el prosencéfalo también tenemos ahí lo que sería el sistema límbico, el sistema comportamental. Entonces, se ha descrito que los animales que tienen convulsiones, que tienen epilepsias y que convulsionan mucho, 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 en el futuro pueden tener cambios de comportamiento asociados. Cambios de comportamiento como maladaptaciones al ambiente, miedos, em, trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, se ha visto que quizás puede haber cierta comorbilidad entre lo que sería la epilepsia y la degeneración cognitiva en el futuro en aquellos pacientes los cuales convulsionamos un montón. Pero también es verdad que los animales que convulsionan mucho, existen estudios los cuales miden lo que sería el tamaño del hipocampo y está mucho menor en aquellos pacientes que tienen mucha crisis convulsiva. Entonces, lo principal que ve el propietario, pues es confusión, a veces vemos ansiedad, caminar de manera compulsiva a través del pasillo, que no sabes por qué no paran de caminar, alteración del ciclo del sueño, que no paran de caminar durante la noche o duermen durante el día y por la noche están activos o se ponen a ladrar o sí, se ponen a vocalizar sin saber el por qué y la disminución de los estímulos externos, la respuesta o la disminución de la interacción con el tutor, ¿no? Existen determinados, que esto lo podéis conseguir en cualquier libro de etología, en cualquier libro de neurología, o incluso hay disponibles en internet determinadas tablas que te permiten de manera objetiva saber si nuestro paciente podría ser compatible con un síndrome de disfunción cognitiva o cómo está su función cognitiva, ¿no? Entonces, básicamente, el término, seguramente lo conoceréis, es el término DISHA y hay algunos que le añaden la L. Y con el DISHA, pues básicamente miramos la D, si es la desorientación o confusión, la I, la capacidad de interacción que tiene con estímulos externos y con el propietario, la S es el ciclo del sueño y de la vigilia, la H, los hábitos aprendidos, sobre todo, la A es la pérdida, bueno, el nivel de actividad o cambios en su nivel de actividad. Otra A es la ansiedad con agitación, fobias o miedo. Y hay algunos que incluyen la L del learning si tienen problemas a la hora de aprendizaje o pérdidas de memoria, ¿no? Entonces, básicamente le damos un punto del 0 al 3 y lo que hacemos es que le damos una serie de puntuaciones y veis aquí que tenemos entre el 0 y el 69 y tenemos
un grado, y perdón, y tenemos un grado, digamos, de un envejecimiento normal o tenemos un síndrome de disfunción cognitiva o un deterioro cognitivo importante, ¿no? Cuanto más valor, peor es nuestro estado cognitivo. En los gatos también está el Disha. De hecho, aquí tenéis un poco la referencia, pero lo curioso es que hay cosas que vemos normales en casi en los seniors, ¿no? Como por ejemplo, pues desorientación, que es como de lo más común, o alteración del ciclo del sueño, que es lo más común que solemos ver normalmente en gatos que tienen disfunción cognitiva. El gato normalmente pues, se queda en una esquina sin saber salir. Es muy importante no confundirlo con un head pressing, que sabéis que el head pressing es puro signo cerebral y es asociado a prosencéfalo. Tiene dificultades para localizar la bandeja de arena, se queda mirando en un punto fijo, no reconoce a las personas o a o a los animales del ambiente en el que está acostumbrado a vivir, está menos reactivo a estímulos externos o visuales, más irritables, miedosos, incluso agresivos, que ocurre en el 10% de los casos. Disminuye el interés por estar con sus propietarios, te piden más caso de lo que realmente normalmente estabas acostumbrado, camina, o sea, este caminar compulsivamente normalmente que no solía hacer previamente, vocalizaciones nocturnas, o sea que hay todos estos cambios que al final también podemos tener la consulta, hablar con los propietarios y a ver qué signos de estos podemos tener, ¿no? Los gatos tenemos que ir especialmente cuidado porque los gatos no es como los perros. Los gatos son muy predispuestos a tener, por ejemplo, tumores intracraneales y el tumor primario más común que tienen los gatos es el meningioma. Y los meningiomas en general son tumores de crecimiento muy, muy lento en los gatos y lo que hacen es que al crecer tan lento, el tejido cerebral se adapta. Y entonces, a veces lo que vemos son cambios minúsculos en la exploración neurológica o siempre vemos cambios de comportamiento y estos son asociados al daño estructural físico del meningioma en el prosencéfalo y a lo mejor si fuera un perro teníamos un signo neurológicos enormes y en los gatos lo único que vemos son signos neurológicos muy sutiles de los meningiomas. Con lo cual, en los gatos es muy importante ser cautos y tener en cuenta que a lo mejor signos neurológicos súper sutiles, que a lo mejor sea que orina fuera del arenero o que el propietario lo ve un poco más raro, en esos casos sí que había que quizás tener en cuenta también que los meningiomas en los gatos son puñeteros, no, son poco, dan la cara de manera poco agresiva, diríamos, así a diferencia de un perro, que lo vemos más fácil. Y esto no hay que confundirlo con disfunción cognitiva. En los perros sí que convulsionan, los gatos es rarísimo que convulsionen con los meningiomas. Pero es verdad que los gatos suelen tener también pues tendencia a caminar en círculos siempre hacia el mismo lado, les suele fallar el lado contralateral, ¿no? Pero los signos iniciales pueden ser muy sutiles y pueden confundirse con síndrome de disfunción cognitiva. Entonces, estos vídeos me los ha pasado una compañera y una muy buena amiga. María Ortega es una excelente neuróloga que trabaja en Bilbao, en Bilbao, en el norte de España, en un centro de referencia. Y bueno, en principio son básicamente dos vídeos de animales en los cuales los propietarios definían lo que es una alteración del estado mental, una tendencia a caminar de manera compulsivamente sin ningún tipo de sentido. Es verdad que cuando se les requiere atención son algo responsivos. No es el mismo patrón siempre hacia el mismo lado, porque si yo tengo un animal que siempre gira hacia el mismo lado, siempre, eso no va a ser un signo de disfunción cognitiva, porque eso me va a decir que tengo un problema cerebral local ipsilateral. O sea, estos animales tienen que tener sintomatología simétrica bilateral, es decir, a veces se van a la izquierda, a veces se van a la derecha, no veo quizás también del lado derecho, no veo del lado izquierdo, o sea que no hay nada asimétrico, ¿no? Y son animales menos responsivos. Así bromeando con María, a veces decía que le recuerda como estas aspiradoras que van aquí, por allí, ¿no? Estas máquinas que a veces van por el suelo aspirando, pues un poco así, ¿no? Sin sentido, que no sabes muy bien el por qué van por allí, ¿no? Entonces, otros signos inespecíficos, falta de atención, falta de actividad, marcha compulsiva, como os he hablado, rarísimos incontinencia fecal o urinaria, pero pueden tener dificultad para bajar o subir escaleras, intentar pasar por lugares y ser cabezotas, intentar pasar por sitios que no caben,
en encontrar, ser incapaz de encontrar la comida donde se les ha caído, perderse en zonas donde ellos conocían y no encontrarse en esas zonas, no reconocer a familiares, pérdida de oído, excesiva vocalización. O sea, son signos que son signos de cerebro, de comportamiento, ¿no? Y lo más importante es que estos cambios normalmente aparecen en la vejez los cambios pueden empeorar en la vejez. O sea que es importante sentarnos con ellos cuando hagamos una consulta de posible de síndrome de disfunción cognitiva, preguntar si ya existían cambios de comportamiento previamente o si son cambios de comportamiento de aparición nueva y aguda, ¿no? ¿Cómo abordamos a este paciente? Normalmente, como son animales mayores, geriátricos o pregeriátricos, muchas veces podemos tener enfermedades concomitantes o enfermedades que sean las responsables de la alteración del comportamiento y el paciente realmente no tenga un problema cerebral, sino que el paciente tenga otro tipo de problema que lo manifieste como si fuera una síndrome de disfunción cognitiva, ¿no? Entonces, lo más importante es descartar que no sea un problema de origen neurológico, es decir, que no tenga o un tumor o no tenga o un tumor o un foco inflamatorio infeccioso. Las meningitis también se han descrito en animales mayores. O no tenga un infarto, que es muy común tener infartos o accidentes cerebrovasculares en animales mayores. Descartar enfermedades endocrinas, ya sean el tiroides, ya sean las cortisonas, ya sean insulinoma, ya sea diabetes, hepatopatías, ¿no? Shunts portosistémicos de aparición, es verdad que lo típico es de animales jóvenes, pero a veces tenemos los adquiridos de aparición tardía. Enfermedad metabólica, dolor, que muchas veces suelen tener, y sobre todo los gatos, el dolor lo manifiestan de una manera peculiar. No siempre son como los perros, entonces ellos a veces o están más apagados pueden tener una actitud diferente, responsiva ante una situación de dolor o de estrés. O problemas gastrointestinales, urogenitales, dermatológicos, con lo cual es importante abordar el paciente en conjunto y tener la mente abierta de que pueda haber otra enfermedad paralela, causante o no, de la sintomatología que parece síndrome de disfunción cognitiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos pacientes? Un examen físico, neuro y ortopédico a todos los pacientes, analíticas muy completas con análisis de orina, sobre todo para mirar densidad y UPC, por si tuviera quizás algo, por ejemplo, una hipertensión, ¿no? O sea, pérdida de proteínas y pudiera tener una hipertensión, que a veces sabéis que hace las encefalopatías hipertensas. Entonces, la medición de la presión arterial es una cosa que también miramos y si tenemos dudas, hacemos un fondo de ojo para mirar si existen vasodilataciones de los vasos retinianos o existen focos em, como de hemorragias que puedan haber en el fondo del ojo. Hacemos placas de articulaciones y de columna vertebral, eco de abdomen y lo que hacemos es un panel hormonal para descartar que no haya ninguna enfermedad metabólico-endocrina que justifique la sintomatología clínica, ¿no? ¿Cuáles son los déficits neuro que no están asociados con síndrome de disfunción cognitiva? Pues básicamente todo lo que veamos lateralizado, por ejemplo, circling hacia un lado, eso no es síndrome de disfunción cognitiva, eso es un problema cerebral ipsilateral. Head pressing sin respuesta, es decir, que estemos contra la esquina y no responda a los estímulos auditivos, visuales que le hagamos el propietario. Un estado mental estuporoso o comatoso, es decir, una inconsciencia que no responde a estímulos externos, em, ausencia de la respuesta de amenaza, nistagmos, estrabismos, anisocorias, que no tenga movimientos oculovestibulares, o que tenga ataxia, que tenga la de cabeza, todo eso no es compatible con síndrome de disfunción cognitiva. Que convulsione tampoco es compatible con síndrome de disfunción cognitiva. Pero es verdad que los casos muy, muy, muy avanzados de síndrome de disfunción cognitiva, como tengo una atrofia importante de lo que sería el tejido encefálico, puedo llegar a tener déficits propioceptivos, que son las cuatro extremidades, simétricos bilaterales, puedo tener ceguera central, simétrica y bilateral, y puedo tener sordera bilateral de origen central, que sería por alteración probablemente de lo que sean los lóbulos temporales o de la vía que va bueno, la vía de la respuesta la vía neuroanatómica de la vía de la audición. Otras maneras que tenemos son cuestionarios que pueden ser también objetivos. Aquí os he puesto un paper relativamente reciente que es del 2025
que es el diagnóstico del síndrome de disfunción cognitiva en el perro y es un review y te habla un poco de los cuestionarios que existen para saber si tenemos más problemas de cognición, de comportamiento. Entonces hay varios, está el CADES, el Canine Dementia Scale, el Canine Dysfunction Rating Scale, los test de comportamiento, ¿no? Quien quiera ampliar un poco el conocimiento, aquí en este paper se hace una revisión de estos. Es un paper de acceso abierto y a quien le guste puede bajarse este paper. También hay otro paper muy reciente que es de Natasha Olby, que es del JAFMA y la verdad es que es un paper muy completo, revisión de la disfunción cognitiva para quien quiera un poco ampliar conocimiento o ampliar un poco, sí, los conocimientos respecto a esta enfermedad. Maneras objetivas o sea, hemos dicho que haremos una exploración física, una neurológica, una ortopédica, un panel de placas, un panel de analíticas. Le haremos sobre todo, tendremos signos neurológicos compatibles simétricos bilaterales, no habrá asimetrías. Y podemos hacer el DISHA, podemos hacer los cuestionarios a los propietarios y luego podemos incluso hacer imagen avanzada, ¿no? Para hacer imagen avanzada, ¿qué es lo que vemos? Pues sobre todo atrofia cerebral. Bueno, esto es un corte transversal del encéfalo a través de lo que sería el diencéfalo, los ventrículos laterales, aquí tenemos el corpus callosum, el cingulate gyrus, aquí tenemos quizás parte de los lóbulos piriformes, rostrales, y aquí tenemos lo que sería la adherencia intertalámica, ¿no? La unión entre lo que serían las dos partes del diencéfalo, que es la parte talámica, esto de aquí sería la adherencia intertalámica. Entonces, lo que hacen con la unión intertalámica es medirla y se ha visto que en aquellos pacientes que tienen menos de 5 milímetros es compatible con síndrome de disfunción cognitiva. También lo que miramos normalmente son los ventrículos laterales, veis que tienen esta forma así redondeada, vemos los sulcos cerebrales que vemos que están dilatados y se dilatan porque el cerebro se atrofia y vemos aquí esto sería la adherencia a la unión intertalámica, también la línea media del cerebro, y aquí vemos todo este tercer ventrículo muy, muy dilatado, ¿no? Entonces, incluso el cerebelo también está más pequeñito, vemos el cuarto ventrículo también un pelín dilatado, ¿no? Pero sobre todo aquí la región del tercer ventrículo de la unión intertalámica, con lo cual una resonancia magnética me puede dar signos de imagen compatible con disfunción cognitiva. Y hay muchas veces que no tenemos una resonancia magnética y tenemos TACs, y los TACs son más disponibles, se pueden hacer bajo una sedación, son mucho más baratos y muchas veces me permite ver mucho, con lo cual el TAC también se ha visto que puede ayudar a tener animales con imágenes compatibles con síndrome de disfunción cognitiva. Básicamente lo que hacen es, pues miden tres medidas en las cortes transversales, digamos, del encéfalo al nivel que teníamos previamente de la adherencia intertalámica y lo que hacen es que, pues como antes, mira la adherencia intertalámica, miran esto con respecto también de la altura de los ventrículos y además con la altura del encéfalo. Entonces, simplemente son animales en los que tenemos tres medidas de la adherencia intertalámica, de los ventrículos y de la altura del cerebro y se hacen ratios entre estas medidas para decir tenemos un síndrome de disfunción cognitiva porque tengo una atrofia cerebral. Así que, bueno, que sepáis que el TAC también me puede ayudar para este diagnóstico, ¿no? Y una de las cosas que nos pasa muy comúnmente es que cuando escaneamos animales mayores, pues vemos cosas, ¿no? Y vemos cosas que a veces ya no sabes si son realmente patológicas, si están relacionadas con sintomatología clínica o es un hallazgo incidental, pues porque has hecho la resonancia magnética o el TAC y has visto cosas que al final pues no están relacionados y es un hallazgo incidental de la imagen, ¿no? Entonces está descrito por los compañeros del Dick White Referrals en Inglaterra lo que se llama la leucoaraiosis. La leucoaraiosis son lo que son lesiones normalmente bilaterales, pueden ser asimétricas, no hace falta que sean simétricas perfectas, en las cuales lo que vemos es pues estas áreas hiperintensas en T2 y en FLAIR que son periventriculares, ¿no? Y se asocia normalmente a problemas vasculares que puedan generar la aparición de un edema, normalmente periventricular. Y se asocia quizás a que esos vasos sanguíneos no tienen ni la elasticidad ni el lumen correcto, que es lo que pasa en animales mayores, que se nos pierde la elasticidad y se nos acumulan estas
proteínas y hacen que tengamos menos irrigación y más isquemia. Entonces podemos tener estos edemas vasogénicos secundarios a problemas vasculares en estos perros, ¿no? Y lo mismo se ha visto en animales, perdón, en personas con Alzheimer, que pueden tener esta leucoaraiosis, porque son lesiones vasculares que tenemos a nivel de la sustancia blanca y muy comúnmente se ven, ya os digo, periventriculares en esta sustancia blanca. Y luego otra de las cosas muy comunes que vemos en animales mayores, pues son microinfartos. Los microinfartos o los cerebral microblitz son normalmente lesiones chiquititas, redondas, intraparenquimatosas, que normalmente suelen medir menos de 4 milímetros, bien definidas, que las solemos ver en secuencias tipo gradiente eco o imágenes de susceptibilidad. Y lo que vemos este signal void, es decir, este punto negro allí, o se llama artefacto de susceptibilidad, y normalmente se encuentran asociados a patologías de vasos sanguíneos que son arteriopatías hipertensas o las angiopatías amiloides cerebrales. Muy comúnmente asociado a la proteinuria y pueden predecir la aparición de hemorragias intracraneales, con lo cual, muy importante en estos pacientes que veamos esto que hemos disparado, veis este perro de aquí de la derecha, tiene los surcos muy dilatados, ¿no? Ya tiene el cerebro muy atrófico. Ya han encontrado estos cerebral microblitz que muchas veces son incidental, pero si los vemos, se recomiendan pues mirar la presión arterial, el fondo de ojo, coger orina y buscar causas de probablemente pues microsangrados cerebrales, ¿no? Se puede hacer una coagulación, los angioestrongios es raro que den esto, que a veces provocan estos sangrados, sobre todo enfermedades sistémicas metabólico-endocrinas, orina, Cushing, tensión sobre todo. Y luego existen biomarcadores para detectar si tenemos pues la acumulación de estas proteínas, ¿no? De las beta amieloides 42, que es de las que más. Lo que pasa que es verdad que hay cierta controversia porque algunos estudios dicen que han visto tanto en líquido cefalorraquídeo como en plasma la elevación de estas beta amieloides, pero luego han visto en otros estudios de perros que no tienen síndrome de disfunción cognitiva que también están altas. Entonces hay cierta controversia y actualmente no es una herramienta que utilicemos de manera rutinaria porque tampoco tenemos, o por lo menos donde yo vivo, laboratorios donde me permitan mirar los beta-amiloides, pero quizás en el futuro se hacen más específicas estas pruebas y más sensibles de estos pacientes, ¿no? Luego existen biomarcadores de daño axonal, normalmente el neurofilamentos mucho más que antes que la proteína tau, pero se pueden medir también y son daño de los axones del tejido nervioso. Y luego se ha visto, y aquí tenéis un poquito el paper, que es un paper de acceso abierto, que bueno, que en perros con disfunción cognitiva se ha visto que tiene la elevación de la LT y la ST y disminución del sodio y del cloro. No sé explicaros muy bien el por qué, aquí tenéis la referencia. Quizás es porque tienen, no lo sé, patologías paralelas o tienen problemas, no lo sé. Pero aquí tenéis un poco la de esto que vieron que animales con disfunción cognitiva solían, no son valores muy altos, pero tener estas alteraciones a nivel de lo que sería la sangre, ¿no? Y para hablar un poquito del tratamiento, no existen, como hablábamos, tratamientos curativos. Es una pena porque es una enfermedad muy, muy triste, como os comentaba, que poquito a poco va a ir a más, es progresivo y es neurodegenerativa. No existen curas como tal, pero sí que podemos ayudar a parar la progresión un poco de la enfermedad y que no vaya tan rápido, ¿no? Entonces, cuanto antes apliquemos esas técnicas para intentar frenar la enfermedad, muchísimo mejor y conseguiremos ralentizarla, ¿no? Entonces, en general, ¿en qué se resumen? Se resumen en dietas, que ahora hablaremos un poco, en suplementos, en tratamientos y en enriquecimiento ambiental con fisioterapia. Normalmente esto es el full tratamiento que le solemos dar a estos pacientes cuando queremos ir a cuidar ese cerebro, ¿no? Entonces, respecto a la dieta, lo que hablamos antes que os comentaba, ¿no? Que se ha visto que las personas, que los que se ha visto que pueden tener predisposición a tener Alzheimer, son las que, pues, comer carne roja, aves de corral, el pollo, azúcar, mucha carne procesada o productos con mucha grasa puede predisponer a la aparición de la síndrome de disfunción cognitiva, es decir, la enfermedad del Alzheimer en las personas. Con lo cual,
por este gut-brain axis es muy importante cuidar lo que comemos, ¿no? Y luego, ¿qué tratamientos le dan normalmente a las personas que tienen Alzheimer? Pues se le da comida verde, se le da antioxidantes, se le da probióticos, se le da soja, se le da omega 3, se le da cereales integrales, se le da fruta, comidos con triglicéridos de comida media y pescado, ¿no? E incluso los suplementos, pues son en suplementos tipo vitaminas y cofactores mitocondriales como la L-carnitina, ¿no? Entonces, esto son cosas que se puede un poco trasladar a lo que serían los perros, ¿no? En los perros existen dietas comerciales que se pueden comprar en la tienda de animales que tienen triglicéridos de cadena media y llevan una serie de suplementos que se conocen como Brain Protection Blend, que contienen básicamente pues vitaminas, antioxidantes, son omegas 3. Entonces lo que ayudan un poco son pues triglicéridos de cadena media y estos suplementos que pueden ayudar, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos triglicéridos de cadena media a veces la dieta son un poco grasas, con lo que es importante monitorizar muchas veces colesteroles, triglicéridos y lo que hay que hacer también es eso, controlar colesterol y triglicéridos y el peso, muy importante. Se han visto que los que toman triglicéridos de cadena media suelen mejorar los tests cognitivos y se vio que en estos pacientes, los que tomaban este tipo de dieta, en el plasma pues subía la arginina, el tocoferol, ¿no? Que son básicamente vitaminas, los omegas 3 y ácidos grasos que son antiinflamatorios. Entonces, bueno, la verdad es que si puede ayudar la dieta, pues no cuesta mucho y la verdad es que suele sentar bastante bien. Y en los estudios que se han utilizado doble ciego mejoran las categorías del DISHA y se vio un mínimo de un mes que tenemos que dar esta dieta para ver resultados mínimamente efectivos. Existen suplementos que en función de la regiográfica que tengamos se pueden añadir también. Estos son los que tengo yo principalmente aquí, hay alguna más. Se pueden normalmente añadir a las dietas o se dan directamente en aquellos animales en los que toman una dieta pues específica renal porque tienen una enfermedad subyacente del riñón y tenga que hacer algo para esta cabeza o para este síndrome de disfunción cognitiva, pues le doy estos fármacos, ¿no? Es importante que en los gatos tengan en cuenta que el ácido lipoico, que es un antioxidante, es tóxico, con lo cual puede dar signos gastrointestinales, hepáticos, temblores, convulsiones. Que este no, que le demos a gatos, pues que sea de gatos y que no lleva el ácido lipoico. Y luego existen otras terapias ya farmacológicas, como los inhibidores de la acetilcolinesterasa. El problema es que muchas veces, bueno, recordáis cuando hemos visto la diapo de la acetilcolina, ¿no? Que ayudaba pues a la memoria, al aprendizaje. El problema es que de esto a veces no están tan disponibles en veterinaria, no sabemos 100% tampoco la dosis, pero el donepezilo se utiliza y puede ayudar, digamos, a la zona, lo que es la memoria. Tiene una eficacia transitoria ilimitada, pero bueno, es una opción que de manera quizás transitoria podemos utilizar. La selegilina, que es el fármaco que, como digamos, por excelencia muchísima gente utiliza y es quizás de lo que mejores resultados ha tenido, aunque hay un estudio puntual que dice que no funciona tanto como se había descrito en el pasado, aunque es verdad que se sigue utilizando. Aumenta la dopamina a nivel de la sustancia negra. Podemos tener una respuesta individual, con lo cual es importante avisar al propietario que no siempre es la panacea, que puede ayudar, pero tiene una respuesta muy dependiendo de cada animal y no se debe utilizar en animales con ansiedad ni agresivos. Respecto al quepra, hay algunos que dicen que el quepra puede ayudar, el levetiracetam, que puede mejorar la función cognitiva y disminuye la hiperexcitabilidad, pero es verdad, esto es en personas. Es verdad que en perros existe un estudio que dice que el quepra puede exacerbar los problemas de comportamiento en aproximadamente un cuarto de perros. O sea, un 25% de los perros que utilizamos el levetiracetam pueden aparecer o exacerbar problemas de comportamiento. ¿Qué significa? Que si mi paciente ya tiene problemas de comportamiento, quizás hemos de ser cautos con la utilización del levetiracetam y yo solo lo utilizaría en esos casos en los que no tengamos un problema subyacente o las otras opciones terapéuticas no funcionen. Pero en personas sí que lo están empezando a utilizar. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina, recordar que no se puede dar en animales que juntamente tomen selegelina.
Y luego ya tenemos, digamos, vasodilatadores, que suelen ser las propentofilinas, ¿no? Que se pueden utilizar con cualquiera de los dos fármacos, como la fluoxetina o la seleglina, y simplemente lo que hacen es proporcionar mayor irrigación a ese tejido cerebral. Y luego, como son animales que lo que hablábamos suelen tener comorbilidades y suelen tener, quizás son animales viejitos y pueden tener artrosis o pueden tener pinzamientos en la columna vertebral, pues les damos normalmente medicación para el dolor, como los gabapentinoides, los damos carprofeno, podemos darle protectores hepáticos o incluso cosas naturales como el cúrcuma o el té verde que pueden ayudar, ¿no? Y terapias, digamos, adicionales como la melatonina, la valeriana, las feromonas, las benzodiazepinas, si el hígado funciona correctamente, igual que la trazadona, dosis bajitas, antihistamínicos, dexmedetomidina, clonidina, son fármacos que nos pueden ayudar, sobre todo si tenemos desórdenes del sueño, que por la noche se ponen a caminar de manera compulsiva o por la noche están mucho más activos o tienen vocalizaciones. Con estos fármacos quizás podemos ayudarles a descansar más por la noche. El cannabis está en estudio. Se cree que, bueno, se cree que en personas puede ayudar, y, sobre todo y en personas y en gatos podrían ayudar. En perros, que yo sepa, no está todavía utilizado, aunque es verdad que a veces venden collares de cannabis que lo que hacen es que estén más tranquilos y por la noche les hacen descansar. Pero bueno, en general es algo que está empezando, o sea que es otra cosa que quizás podríamos utilizar. Y luego, muy importante, opciones pues como las personas que les hacen trabajar conjuntamente, les hacen pintar, les hacen hacer puzzles, les hacen hacer juegos de manos. En los animales lo mismo, son animales los que tenemos que estimularles la capacidad cerebral y lo que tenemos que hacer es hacer ejercicios, interacciones sociales, introducir juguetes nuevos, esconderles las cosas, ponerles conchs, hacerles cosas para que estimular esa función neuronal, ¿no? Incluso, bueno, lo que muchas veces hacemos es, que esto es un vídeo también de María, que me lo ha pasado, es pues congelarles la comida, hacerles subir por superficies, ¿no? Hacerles challenge, ¿no? Para que ellos se esfuercen e intenten hacer más cosas, ¿no? Entonces, una estimulación básicamente intelectual, exactamente igual que las personas, ¿no? Fisioterapia, existe fisioterapia específica cerebral. Nosotros no tenemos un servicio de fisioterapia como tal, pero sí que enviamos a hacer fisioterapia a un centro aquí específico y sí que cuando tenemos estos pacientes les recomendamos una visita con la fisioterapeuta porque sí que tiene métodos de estimulación cerebral. Incluso yo estoy participando en un estudio que todavía estamos muy, muy tempranamente, pero tenemos algunos resultados en los que se puede incluso hacer láser terapia para la estimulación cerebral, pero todavía esto es muy, muy, muy temprano y en personas sí que están escritas pues la utilización de láser terapia, digamos, para la estimulación cerebral. Entonces, quizás en el futuro, ojalá tengamos estas técnicas más disponibles en personas, ¿no? Terapias herbales chinas, acupuntura, son quizás cosas que ya, digamos, es de lo último, después de cambiar la dieta, después de los suplementos, después de los fármacos, después de la fisio, enriquecimiento ambiental, quizás ya cuando nos queda otra, tener en cuenta esto, ¿no? Em, es verdad que los hallazgos de imagen, que no lo he comentado antes, de estos cerebros atróficos, si los tenemos en animales jóvenes, suelen ser otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, tipo lisosomales. Entonces, bueno, no nos confundamos porque esas lisosomales sí que son neurodegenerativas, probablemente muy rápidas, y las disfunciones cognitivas son neurodegenerativas quizás más lentas, crónico-progresivas, y que podemos intentar ralentizar pues con todo esto, ¿no? Lo más importante es prevenir, esto es lo más importante, hacer cuestionarios, prevenir estimulaciones, y eso quizás es lo mejor que podemos realizar. Y creo que hasta aquí todo. Muchísimas gracias por la atención. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión o queréis que hablemos de algo. Yo tengo aquí el chat abierto, así que si queréis que hablemos de algo, nada, encantado de responder. Muchas gracias. Ahora Catalina, sí, no te oímos. ahora sí. Ahora. Muchas gracias, doctor. Bueno, invito a todos aquellos que se encuentran en la sesión en vivo a dejar sus preguntas, aprovechando que el doctor se encuentra en la sesión. Si no, recuerden que pueden enviar sus preguntas al mail o al número de WhatsApp. Bueno, ya empezaron a llegar las preguntas. Nos dice la doctora Andrea.
Se puede observar hipermetría en déficit cognitivo, lo he visto en Schnauzer, bueno, o temblores. Normalmente no, porque o sea, los schnauzers están muy predispuestos a tener abiotrofias cerebelares, entonces el cerebelo se hace más chiquitito y la hipermetría normalmente se suele ver por dos cosas. Se ve o por un problema en el cerebelo, y tienes una hipermetría de las cuatro extremidades, o por un problema en las cervicales altas. Y sueles tener una hipermetría principalmente en las extremidades anteriores. Se diferencia de una hipermetría de cervical alta de una hipermetría cerebelar, porque las hipermetrías de cervicales altas son animales que cuando caminan hacen así y no flexionan todas las articulaciones, mientras que cuando tenemos una hipermetría por problema de cerebelo, flexiona la articulación entera y tira la extremidad hacia adelante. Entonces, en general, no solemos tener hipermetría en estos pacientes. Y los temblores es un tema, la verdad, que es un cajón que podemos hacer una hora entera solo de temblores si quisierais. Ahí lo dejo para los compañeros de PetCamp. Podemos hablar una hora entera de temblores, que los temblores es un cajón que yo cuando tengo pacientes que vienen por temblores tiemblo porque los temblores hay un montón de causas. Causas cerebelares, lo primero de todo, con lo cual si este Schnauzer tiembla y va hipermétrico, yo miraría algo cerebelar, lo primero de todo. Y lo otro es que los temblores pueden venir por causas de conducción nerviosa, es decir, alteraciones de la mielina, pueden venir por alteraciones de calcio, enfermedades endocrinas tipo Addison's, o sea, un montón de cosas. Y a veces incluso son enfermedades neurodegenerativas de que la velocidad de conducción nerviosa se daña. Entonces es muy difícil, muy difícil. Y si la permitía en los 4 minutos puede ser cerebelar muy, muy de esto. Mira que no tenga respuesta de amenaza, que no tenga estancia en base ancha, que no tenga temblores de intención. Y siendo un schnauzer es muy común que tengan abiotrofias cerebelares. Perfecto, doctor. Bueno, mira, Gracias. muchas gracias. Ujú. No, perfecto, bueno, creo que esas fueron todas nuestras preguntas para la sesión de hoy. Ah, mira, se puede usar Librela Sí, a ver, en el estos libre, la pacientes. verdad es que es un fármaco que se puede utilizar, lo que hablábamos, estos pacientes muchas veces tienen comorbilidades y entonces estos pacientes solemos tener artrosis o displasias de cadera con artrosis, o sea, vemos más cosas, displasias de codos. Entonces le podemos quitar el dolor, sí que se puede utilizar. Es verdad que el Librela quizás va muy bien, te quita el dolor. Si leemos el prospecto, existen mínimos efectos adversos al librela, que es difícil saber si es por el librela en sí o porque son animales mayores que les tocaba tener esos efectos adversos, o sea que es difícil realmente saber si viene por eso. Claro, quizás la otra cosa es que el librela te quita el dolor, entonces se mueven más y puede ser que el cambio degenerativo vaya más, pero en general para quitar el dolor va muy bien el librela. Y quizás esto es por experiencia propia muy bien al principio y luego quizás pierde un poco de efectividad, pero la verdad es que lo usamos bastante el librela nosotros, sí. Dice, bueno, y la última, ¿la selgilina se puede usar en pacientes cardiópatas? Pues ahí me has pillado, no lo sé, la verdad esto no lo sé, porque lo hablo siempre con cardiología, depende del estadio en el que se encuentre el paciente. Entonces yo cualquier fármaco que utilicemos siempre lo suelo hablar con ellos, porque me da, por ejemplo, mucho miedo la cortisona. Entonces, cuando depende del estadio en el que sea, suele ser un B1, no pasa nada. Si es más, quizás sí que ahí hay que ir con cuidado. Entonces yo lo discuto siempre nuevamente con ellos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la conferencia de hoy. Recuerden todos aquellos que se encuentren, vean esta conferencia en diferido o que más adelante, cuando repitan la conferencia en la plataforma, quieran enviar alguna pregunta, no olviden que pueden enviarlas al mail o al número de WhatsApp. Así que muchas gracias a todos por su participación y como siempre, un gusto, doctor. Muchas gracias, que vaya muy bien. Un saludo. Perfecto. Hasta luego a todos. Nos Hasta vemos en luego. nuestra próxima sesión. Hasta luego.